Hola a todos, bienvenidos a este podcast Afinando el Camino. Este es el episodio número 6 y hoy estoy con un gran invitado, estoy con Felipe. Él es baterista, también sabe de guitarra, pero no le gusta mucho la guitarra. No, Tiene, no, definitivamente no. tiene varias bandas y vamos a escuchar su historia sobre la música, cómo él ha llegado a ser músico, cómo ha construido una carrera musical y también todo lo que hace. Hola Felipe, ¿cómo estás? Bien, bien, feliz y contento aquí. Muchas gracias por el espacio. Qué chévere que tengamos estos espacios para poder charlar de cosas que son importantes a hablar. Siento que hay veces hay muchas cosas que no se aprenden cuando tú estás empezando en la música, entonces estos espacios ayudan a que uno tenga como un panorama para las personas que están como iniciando en este tema, tengan un panorama mucho más claro de lo bueno y también de lo malo que existe en la música, porque pues todo parece bueno, pero lastimosamente no lo es. Sí, siempre hay Lastimosamente no lo es. perspectivas diferentes. Tampoco se asusten, no, no se me vayan a ir del video todavía porque estamos empezando. Sí, las perspectivas son muy valiosas y es lo que he aprendido en este podcast. He Ujú. aprendido a ver diferentes puntos de vista que son muy valiosos y muy importantes para todo. Tal cual, tal cual. Entonces, pues bueno, vamos a empezar con toda. Ok, lo primero que me gustaría saber es cómo iniciaste en la música. ¿Qué te llevó a decir, ok, yo quiero dedicarme a la música, quiero hacer música? ¿Qué te llevó a eso? Pues realmente yo desde pequeño siempre me interesé por la música, crecí en una familia rockera, en una familia que escuchaba mucho rock, entonces digamos que por ese lado me incliné también hacia este género de música, pero nunca tuve la oportunidad de poder ingresar como a tocar un instrumento porque no había un instrumento en la casa ni tampoco teníamos recursos para Ok, poder comprar un instrumento, pues el problema de muchos, ¿no? Entonces, yo estaba en el colegio y yo terminé fue por sapo. O sea, por metido en la música y gracias a ser bocón fue que terminé en la música y agradezco a ese error que cometí en ese momento de terminar en la música. Entonces fue muy gracioso porque yo estaba en el colegio y estaba hablando con un amigo de baterías. Entonces yo empecé, no, marica, que las baterías, que esto, que no sé qué. Y había otro amigo atrás que me escuchó y escuchó la palabra batería y me dijo, ¿usted sabe tocar batería? Yo en mi vida me había sentado en una batería. O sea, nunca me había sentado, no sabía cómo funcionaba una batería, no sabía ni siquiera cómo, nada. Me gustaba, pero no estaba muy interesado y tampoco tenía mucho conocimiento. Entonces me dijo, ¿usted sabe tocar batería? Y yo por, no, por dármelas, le dije, sí, yo toco batería y de sobrado y eso no está bien. Y me dijo, ay, es que yo tengo una banda y me gustaría que nos hace falta un baterista. ¿Quiere entrar? Entonces yo dije, sí, de una. Y me dijo, listo, tenemos ensayo en 15 días. Eh, y ya, y yo dije, ay, pucha, ¿y ahora qué hago? Entonces yo dije, no, pues para salirme del paso, como para tener un poquito más de tiempo, yo pensé que eso era fácil aprender y no. Le dije como, no, pues yo no tengo baquetas, es que se me rompieron. Y me dijo, no, y sacó un billete de 20.000 pesos y me lo entregó en la mano. Y yo, estábamos en el colegio en el 2012, 2011, 2012. Y me entregó 20.000 pesos y me dijo, no, compre unas, vamos esta tarde y las compramos. Y yo por dentro dije, ay, Jesucristo, ¿yo en qué me metí? qué Y buena yo dije, historia. no. Yo dije, y ahora yo dije, bueno, listo. Yo dije, no, ya un tabal de untada la mano. Entonces, efectivamente, salimos del colegio. Nosotros estudiábamos en Toberín y fuimos al centro comercial Cedritos. Ahí queda una tienda de instrumentos que lamentablemente ya no existe. Y ahí compré mis primeras baquetas. Ok, Y yo dije, miércoles, ¿y ahora qué hago? Entonces, en ese tiempo, no sé si tú te acuerdas que antes el internet lo daban como en unos dispositivos que eran como una USB que uno conectaba al computador y eso sí. recibía datos y nosotros teníamos ese internet y eso tenía 2 gigas de capacidad, no tenía más. O sea, A mí me entonces, tocó las tarjetas como que uno raspaba así como antes los celulares también. Sí. sí, de esas también me acuerdo. Pero entonces sí, era una USB y eso te cargaba 2 gigas de navegación y cuando se consumían esas 2 gigas se ponía súper lento el internet. Entonces era el internet de todos, pero el computador era mío. Y yo lo que hice fue bajar como tutoriales o drum covers de las canciones que me tocaba aprenderme. Me tocaba aprenderme, me acuerdo, Amor Depredador de Mills,
American Idiot de Green Day. Ok. Ah, Green Day viene ahorita. Sí, sí, Green Sí, Day. sí, vayan a Green Day. Reptilia de The Strokes y había otra canción, creo que Pieces de Sum 41, que es como Wow. una baladita. Eran esas 4 canciones y yo me bajé como drum covers de eso y me bajé 2 videos de un baterista colombiano que se llama Moro Tovar. Él tiene un curso para iniciar en batería. Ese man es tremendo, o sea, Wow. yo he aprendido muchas cosas por YouTube. YouTube es una herramienta que si uno le da el poder que tiene y lo sabe usar, puede lograr grandes cosas. De Eso me acuerdo. parece increíble. Entonces, pues no tenía batería, ¿no? Si no tenía baquetas, menos iba a tener una batería. Entonces yo dije, no, ¿y ahora qué hago? Entonces yo en ese tiempo dormía con mi hermana en la misma habitación, entonces teníamos las 2 camas, una al lado de la otra, entonces yo me senté en la mía y empecé a golpear en el colchón de la cama de ella. Y así, entonces descargué los videos, ya los tenía ahí y simplemente me dediqué a imitar movimientos físicos de la persona que estaba tocando. O sea, yo nunca me había sentado en una batería, nunca, nunca, nada, nada, nada. Mi acercamiento más grande fue que yo una vez fui a un ensayo de un primo, que él tenía una banda y él también tocaba batería. Y ya una vez me senté en la batería cuando él dejó de tocar y le moví una cosa al clutch del hi-hat y esa vaina se descolgó y yo, ay marica, la dañé. Y ya, me asusté y me fui. Yo estaba súper pequeño. Claro. Entonces, ese había sido el acercamiento más alto que yo había tenido con la batería. Entonces yo me puse a investigar y también me puse como a leer, trataba de usar lo menos que pudiera el internet porque era súper limitado. Y empecé a imitar movimientos. Empecé a ver el curso de Moro Tovar, súper recomendado a las personas que quieran aprender Moro Tovar en YouTube. Eso es Ok. súper, súper, súper recomendado. Si se pueden recomendar aquí canales. Claro que sí. Lo que se quiera Es... recomendar para que la gente No mejore. consuman drogas. De Esa es acuerdo, una no buena consuman drogas. recomendación. Entonces empecé a ver y él daba tips. Entonces decía, si usted no tiene un pedal de bombo, ponga unas hojas en el piso y, y pise las hojas y por lo menos va a escuchar algo cada vez que mueva el pie. Y eran cosas que yo decía, Qué oiga, a mí tip. no se me pasaba por la cabeza, no se me pasó por la cabeza eso. Entonces empecé a imitar los movimientos y me empecé a obsesionar con eso. Entonces yo dije, yo no puedo quedar como un zapato porque pues ya me puse de bocón, ahora tengo que respaldar eso. Llegó el día del ensayo y empezamos a tocar y todos me decían, marica, usted toca re bien. Y yo pensé que era una broma. Yo dije, no, 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 no. Esto. Yo dije, me están mamando gallo y ahora me lo van a montar. Entonces me están haciendo creer que soy bueno, pero en realidad soy pésimo. Y en realidad sí era malo, pero para ellos estaba dentro de lo normal. Siento que la batería, bueno, bajo mi experiencia, siento que la batería es un instrumento muy agradecido porque te da un avance rápido en poco tiempo. ¿A qué me Ok. refiero con eso? Siempre que tú cuando tomes clase de batería, cuando alguien entre a clases de batería, normalmente lo primero que le van a enseñar es el ritmo básico, que es el tupa tupa. Con ese ritmo tú ya puedes tocar infinidad de canciones. Sí, claro. Entonces, con ese pequeño avance de aprender del primer ritmo, ya puedes sentir que estás avanzando porque puedes tocar canciones. En la guitarra creo que no es tan fácil. En el piano también tiene su complique. En el bajo, que sí se escucha, eh, también tiene su ciencia, ¿no? A mi parecer, la batería es ese instrumento agradecido que con poco tiempo que tú le puedas invertir, vas a tener un resultado como un avance, vas a sentir que estás avanzando. Claro. Pero yo creo ahí, escuchándote, que también hay algo que de pronto no estás agradeciendo tanto y es tener ese background rockero Ujú, donde el ritmo es clave. O claro, sea, porque un baterista que no lleve bien el ritmo se muere. se Se muere. muere en el Y, intento, sí. y creo que de pronto tu oído fue agradecido y lograste captar rápido Claro. ese tema de ritmo. Porque hay personas como a mí que coger el ritmo ha sido bastante difícil, bastante complicado. Los, Eh, los que aplauden en la iglesia de Destempo. sí, Sí, sí. básicamente. Y la señora doña Carmen, usted sí es que no aprendió. Entonces, claro, sí, claro, claro. Y que empezaran a entrar a ritmo. Pues antes yo tocaba bajo una banda de punk rock, pues valía chimba. Sí, la noción del tiempo no Sí, tiene que ser tan precisa en eso, exacto. sí. Entonces, ahora que estoy tocando guitarra y estoy aprendiendo otros instrumentos, Ujú. voy a empezar a coger el ritmo, tocar con el metrónomo a tiempo, Sí, el donde tiene que metrónomo ser. puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Es de mucho estudio, entonces
también hay que agradecer ese background. Lo digo porque yo soy el primer músico de mi familia. Ujú. Mi hermano sí escuchaba, mi hermano mayor escuchaba rock y cuando yo tuve el tiempo como de tener memoria y recordar lo que él escuchaba y compartir con Ajá. él, pues él escuchaba Dead y Thrash Metal, no, Dead y... Sí, Dimmu Borgir es Thrash Metal, ¿cierto? Uy. Es que, como dice el meme, ¿no? El thrash metal tiene tantas Bueno, que ramas que parece está... lluvia. Sí, 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 Que- sí. y mi Creo, perro ladrando. creo que ese es... Creo, y si me equivoco me perdonan, yo no soy, yo soy metalero medio poser. Porque El- tengo una banda de nu metal, entonces sí. es reggaetón con guitarras. Pero no, mentira, no es un reggaetón con guitarras, ese es el chiste. Sí, solo estamos bromeando. Todos los géneros son muy valiosos. Entonces, pero creo que eso es brutal death metal, que es el que no se le entiende un carajo. Ok. Que es el... que aparecen perros. Sí. No, Cannibal Corpse y Dead Sí, y... yo a veces lo molesto a él. Le digo, no, pongo a mi perro a ladrar y el Ajá. sonido de lluvia y ya Sí, le tengo su digamos siguiente canción. exacto, ese es el metal que, por ejemplo, a mí no me termina de gustar. Pero si estoy en Rock al Parque y la gente se arma un poco, pues yo ya me meto sin mente. Claro. Pero no lo disfrutaría escuchándolo a diario. Entonces lo que te digo yo, nada. Entonces creo que valorar ese tema que Ajá. tú tenías el ritmo ¿Y fue clave. qué géneros escuchaban en la familia? Mis papás, yo casi nunca los escuché escuchando música. O sea, No nunca eran los amantes de vi la música. disfrutando música. A veces mi papá Nino Bravo. Ok. Nunca lo escuché. Como muy de baladas y boleros. Sí, y a veces, o sea, él me decía que en su juventud disfrutó mucho a Elvis Presley Ok. y a los Beatles, pero jamás lo vi escuchando enfrente mío a Elvis Presley y a los Beatles. Señor mentiroso. No me mienta en la cara. Él lo va a escuchar. Usted escucha otras cosas, no me mienta. Él ve todos los podcasts, gracias papá. Un saludo. Y, y mi mamá, yo creo que música que ponen en la feria de Manizales Ok. y lo que más recuerdo es, ay, Manizales del alma. Y ya, como que a ellos nunca los vi escuchando música con rigor, nunca tuve como esa visión de que, ay, yo estoy en un momento de esparcimiento, pongo música. Sí, Ok. muchas veces en las navidades, como hay música de fondo, la Ujú. música de Navidad O típica. sea, digamos, la música no era un tema de conversación familiar. No, nunca lo Como, fue. si supo que se murió no sé quién, si supo que no sé cuál sacó un álbum. No, digamos, ese tipo de conversaciones sí existían en mi familia. Ah, wow, genial. No, nosotros sí no había conversaciones musicales. Y no tengo ni primos, ni tíos, ni nadie cercano que tuvo que verla con la música. Entonces, Sí, yo creo que sí pudo haber sido eso, que me ayudó también bastante. A veces escuchar las historias de mis tíos en los 90s. Por ejemplo, hay una historia muy chistosa y es que mi tío tiene la boleta de Metallica en el 99 sin ingreso porque él no pudo entrar al concierto. Tenía la boleta y no pudo entrar. Entonces, en ese tiempo, mi tío trabajaba, no me acuerdo dónde, y mis tías tenían las tres boletas, las dos de ellas y la de él. Y se fueron para el Simón Bolívar y fue como, vámonos y allá nos encontramos con John. Allá nos encontramos con quien si todos son mechudos y están de negro. Es muy difícil encontrar una persona y sin celulares. claro. Se fueron y empezaron a hacer la fila y nunca se lograron encontrar. Mi tío llegó a la casa y preguntó como ¿dónde están sus tías? No, ya se fueron para allá, que allá se encontraban. Entonces él se fue para el Simón Bolívar, nunca se encontró con ellas. Ellas llegó un momento donde dijeron, no, pues ya no llegó, nos tocó entrar. Se entraron al concierto y lo dejaron afuera. Y mi tío se quedó afuera como esperando a ver qué. Y se empieza a armar la totacera que se armaba normalmente en los conciertos en los 90s. Claro. Y empieza el ESMAD a lanzar lacrimógenos y a lanzar. Y la gente se enloqueció. Y mi tío dijo, no, pues tampoco me voy a quedar aquí a que me maten. Sin concierto y sin vida, pues está como difícil. Entonces se volvió para la casa y en ese tiempo los conciertos los transmitía Radioactiva en vivo. Y no me acuerdo quién era el que estaba en la locución de la emisora. Pero decía que se mueran de envidia los que están en la casa porque ese concierto es una chimba. Porque era Metallica la primera vez en Colombia. Claro. Una locura. Mi tío tiene esa historia de que no pudo entrar al concierto de Metallica y nunca los ha visto. Nunca los ha podido ver.
Y mis tías dijeron, bueno, vamos a compensarlo y le compraron boleta para Def Leppard. O sea, chévere y todo, Sí, pero no es Metallica. sí, claro. No era, y Metallica estaba en su prime, o sea, como era lo más increíble. Entonces, ese tipo de historias también como que me llenaban de ganas de querer aprender más de música y sobre todo de conocer más el género, conocer más rock y conocer más metal. Entonces, volviendo a lo que estábamos, como que sí, entonces me, me incliné mucho hacia la batería. Siempre fue el instrumento que a mí me gustó. Yo pasaba por una tienda de músicos y me quedaba bobado viendo la batería. Wow. Me encantaba, pero... Entonces yo le decía a mi tía, ay tía, yo quiero aprender a tocar batería. Yo vivía con mi tía y mi abuelo. No, tía, yo quiero aprender a tocar batería. Y mi tía, no, pero pues, ¿por qué no? Se va por el lado de la guitarra. Y yo, no, la guitarra no, la guitarra no me gusta, no es lo que a mí me llama la atención. Y siento que uno tiene que perseguir lo que le gusta. Claro. Si uno quiere ser médico, haga todo lo posible por ser médico, no se conforme con ser enfermero, o camillero, o paramédico. Vuelva a ser médico. Eso es como algo que yo siempre he defendido y he dicho. Si uno le gusta algo, búsquelo y no se conforme con algo parecido. Estoy de acuerdo. Entonces me metí de chismoso a la batería, llegó el ensayo, no, que usted toca súper bien, que no sé qué, que dice cuándo. Yo pensé que me estaban mamando gallo y se acabó el ensayo y pensé que me seguían mamando gallo y uy, pero tremenda broma que me están haciendo porque la tienen, o sea, todos están como en el mismo ciclo de hagámosle creer que es bueno, pero no es bueno. Ya después me empecé a comer el cuento porque empezamos a ensayar más veces, empezamos a ensayar más veces, empezamos a ensayar más y más y más y más. Y, y formamos nuestra primera banda en el colegio, se llamaba The Sound. Ok. Se llamaba The Sound. Por ahí grabamos una canción en un estudio casi que regalada. Nos metimos en un estudio en Cedritos y nos dejaron grabar la canción. Y el man súper querido nos grabó todo. Y ahí quedó. O sea, se acabó el colegio y ya se murió la banda. Pero igual Sí. yo seguí tocando. Ya después de un año de pegarle al colchón y a las almohadas de la casa, logré comprar una batería. Yo trabajaba haciendo domicilios en una tienda los fines de semana. Yo todavía estaba en el colegio cuando aprendí a tocar y a punta de domicilios logré comprar la batería cuando eran baratas, cuando las baterías todavía Sí, uf. eran Uy, ahorita, asequibles. sí, una barbaridad. Ahorita no sé si tú has visto los precios de los Sí, instrumentos están por las nubes y es bien difícil adquirir algo nuevo y a buen precio. Entonces ya, pero fue muy chistoso porque yo nunca avisaba en la casa cuando llegaba con un instrumento nuevo. Cuando llegaba con alguna vaina nueva, yo no avisaba. Entonces compré la batería, pedí un taxi, llegué a la casa y empecé a bajar todo. Y mis tías fueron como, y y los eso, vecinos. y claro. No, pero mira que yo conté con la bendición de que mis vecinos nunca me pusieron problema por Ah, tocar. sí. Porque afortunadamente vivíamos en una casa grande y pues era la casa de la familia, entonces era la casa de mi abuelo y pues nadie nos podía venir a molestar porque pues era nuestra casa. Claro. Y siento que entre casas como que no existe tanto ese tema del ruido Sí, sí, como eso sí. tan invasivo como en un conjunto residencial. Entonces por ese lado, sin problemas. Pero claro, yo seguía durmiendo con mi hermana en el mismo cuarto, era un cuarto pequeño, apenas cabían las dos camas, un closet y una mesita donde íbamos a meter una batería. Entonces, eran las camas, estaban paralelas, pero esas camas anteriormente eran un camarote. Entonces yo entré los tambores, no sé qué, y mis tías, ¿y eso qué es? Ellas pensaron que era una vaina que me habían prestado. Y ya, y yo sí me la prestaron. Cuando se dieron cuenta que sí, la había comprado. Entonces fue como, ¿pero dónde la va a meter? Entonces un día mi hermana se fue ¿Para dónde se fue mi hermana? Para el colegio. Ah, no, para la universidad. Yo estaba en el colegio y ella ya estaba en la universidad, es que para el colegio. Y yo armé el camarote. Entonces ya tenía el espacio de la cama para poner la batería. Claro, cuando mi hermana llegó y vio el camarote armado y luego vio la batería, dijo, ay, Dios mío. Claro, le invadí el espacio personal, mejor dicho, eso estaba Claro. súper incómodo. Yo por ahí debo tener una foto del día que recibí la batería. Si la encuentro te la paso y la Eso la ponemos ponemos ahí ahí de una. para que vean que los sueños sí se cumplen, muchachos. Con esfuerzo, toca Con esforzarse. esfuerzo y mentiras, muchas mentiras. Se consiguen los sueños a veces. No le cuente las cosas a nadie, eso es importante. Y ya ahí empezó dirían, esta locura por la música que agradezco y me ha hecho muy feliz.
Ok, súper. Me ha hecho Súper. muy, muy, muy feliz. Me ha sacado de varios momentos difíciles. Y es que la música sacaba bastantes momentos difíciles. Bastantes, bastantes. Me ha tocado iniciar de cero varias veces. Pero ahí vamos haciendo las cosas con esmero, con cariño y con ganas, con pasión, que eso es lo que más... Me gustaría saber ahí dos puntos. ¿Cuál crees que es ese momento más difícil del que te ha sacado la música? Y también me gustaría saber otro. ¿Cuál crees que ese momento más feliz que la música te ha dado? Uy, el momento más complicado, siento que cuando mi abuelo falleció, yo, yo estaba en la sala de velación de él y yo trataba de tocar muy pasito cuando él estaba en la casa. Él se enfermó y ya pues cuando falleció, que eso vino a ser en el 2012 más uno, para no decir cetre, yo estaba todavía en el colegio y yo estaba en la sala de velación de la funeraria. Y me fui, estaba ahí, estaba todo el mundo reunido, era como mediodía, y yo me fui para la casa y lo primero que hice fue llegar y ponerme a tocar una canción de Avril Lavigne que se llama When You're Gone. Ok, Es bastante triste la canción, me imagino, sí, sí se escucha. pero como sentarme y tocarla fue como sentir un alivio en mí y saber que cuidé a mi abuelo, lo consentí, lo quise, lo abracé, lo molesté, nos hizo reír, nos hizo llorar, nos hizo de todo y siento que pude ser el nieto que quise ser para él y llegar y desahogarme y recordarlo con una canción que habla de tristeza y de cuando una persona se va, como que me liberó de todas esas cosas y sentí que fui una buena persona y él se fue tranquilo sabiendo que pues su nieto, el escandaloso, siempre hizo las cosas de la manera más honesta por él, Wow, porque fue una persona muy importante para mí. qué bonito. Sí, sí, entonces digamos que esa fue como una de las partes muy tristes que me ha sacado la música. He tenido otras por ahí, pero siento que esa fue bastante importante. Ok, Y la más feliz, siento que la parte más feliz de muchos artistas, o bueno, personalmente, es cuando cada vez estás en un escenario más grande. Entonces, si tu último show fue en el escenario más grande que pudiste haber tocado, siento que ese fue el mejor show. Pero no significa que va a ser el mejor. Entonces, cada vez trato de buscar escenarios que me llenen más a mí. Digamos, yo antes cuando empecé a tocar, yo duré mucho tiempo tocando con las bandas y ensayando y sí, ensayando y ensayando, pero nunca tocábamos en ningún lado. wow. Nunca tocamos en ningún lado. No es que todavía falta, no es que no estamos pulidos, no es que no suena bien, no es que no sabemos cómo llegar a tocar en un bar. Todos sabemos tocar el instrumento, pero ninguno sabía cómo llegar a negociar un toque en un bar. Y nunca tocamos. Y fueron varias bandas que tuve. Hubo un tiempo en el que yo tuve 5 bandas a la vez. No hagan eso. Eso es súper desgastante. No hagan eso porque se les va la plata en ensayos, en tiempo, en Sí, mucho transporte. dos. Sí, a lo mucho dos y ya. Pero no se metan en... Sobre todo los bateristas tendemos a estar en muchas bandas. No sé si es porque somos más poquitos que los guitarristas o los bateristas de por sí son bien lámparas y se van. De pronto un poco de las dos, pero para darte como un poco de luz, yo ahorita este semestre estoy estudiando en EMAT y entramos como, que yo calculo unas 40 50 personas más o Ujú. menos, de las cuales no hay ningún baterista y guitarristas, uno Me levanta una avisan, piedra y ahí me está. avisan si necesitan para un ensayo. Yo no cobro mucho, doy clase los jueves y no cobro mucho. Ya saben, búsquenlo en Instagram para sus sesiones en EMAT Ahí me tienen, y ahí me también si tienen. quieren, ¿das clases de batería? Sí, doy clases, sobre todo para niños, me gusta enseñarle mucho a los Ok, niños. Me encanta, no quiero tener hijos, pero me encanta enseñarle a los niños. Siento que le muestran a uno una parte muy inocente de la música y es muy chévere enseñarle a los niños ah, porque ellos, es genial. ellos simplemente quieren es aprender a tocar y pasársela chévere. Ve y pregúntale a un estudiante de último semestre de la SAP a ver si disfruta muchas veces tocar. Creo que todos lo disfrutamos, pero un niño con su inocencia lo va a disfrutar muchísimo más. Entonces, esa parte de enseñarle a los niños me parece bastante chévere. Y ellos aprenden súper rápido, entonces me facilita el trabajo. La aprenden, la cogen muy rápido y es chévere, es chévere. Los niños son muy... Le enseñan a uno bastante también. Wow. Mucho, le enseñan a uno mucho también. Uno aprende, de los estudiantes uno aprende demasiado.
Demasiado, demasiado. ¿No? Hay Y cosas. enseñar hace que uno se vuelva mejor. Claro, claro, porque te enseña a mejorar tus técnicas de enseñanza, valga la redundancia. Te vuelves mejor, mejor enseñando porque sabes como por qué lado puedes enseñarle dicha cosa a una persona. Porque de pronto tú la estabas enseñando de una manera y la persona no entendía. Y la otra persona te dice como, no, es que pensé que era así, así, así. Ah, ok. Ya sabes que por ese lado es mucho más fácil enseñar. Sí, mira, nomás ahorita, en temas musicales a mí sí me cuesta, pero también estamos viendo Pro Tools y técnicas de grabación Ujú. y a mis compañeros les cuesta esa parte. Y yo me volví como el profesor de ellos en Pro Tools. Y bueno, venga, papi, venga, la enseña. Quite. y, y yo no cogía software de grabación hace mucho Sí, tiempo. uno le pierde resto como el tiro. Uno Es- dice, y aquí, ¿cómo meto un efecto? ¿Qué hago acá? Uno se pierde Pero resto. empezar a enseñarles a todos, cogió que mi memoria pin de una Ujú. y me volvió otra vez súper bueno en el tema. Claro, claro, eso ayuda un montón. ¿En qué íbamos? Estábamos en tu momento más feliz de Sí, que siento te que dio la mi música. momento más feliz es cada vez que toco en un escenario en el que yo siento que quiero crecer. No sé, digamos, a mí Sí. me gustaría ya una media torta. Wow. Ya me gustaría empezar a tocar puertas en un Rock al Parque. Ya me gustaría empezar a tocar puertas fuera del país. No sé, una gira a México, una gira Argentina, Chile, qué sé yo. Empezar a conocer y empezar a integrar, a conocer otro tipo de culturas con el tema de la música. Siento que de pronto un argentino no ve la música de la misma manera que un colombiano la ve. Te das cuenta Claro. la mayor cantidad de bandas argentinas. eh, las bandas más grandes han sido México y Argentina en temas de rock. Ok. Y el público argentino es una vaina increíble. Entonces, de pronto, para un argentino ver la música o un show en vivo puede ser completamente diferente para un colombiano. Nosotros Claro. podemos estar de pronto más acostumbrados a que la gente está muy quieta en los bares. Y eso a veces es un poquito maluco porque tú estás dando todo de ti, pero la gente está como muy quieta. Tampoco es obligarlos a que se muevan porque sí. Pero uno ve un show en Argentina. Yo las pasadas vi un show de Vilma Palma. Estaban tocando Bye Bye, que es una canción re tranquila. Sí. Y la gente parecía que estuviera en el estadio, así todo el mundo allá saltando una vaina loquísima. Y yo dije, no, yo quiero tocar en Argentina. Entonces, eso es como ir subiendo escalones poco a poco. Subiendo escalones poco a poco. Hay algo que quiero comentar de lo que tú dices y es muy cierto. Tú antes mencionabas que tocaste en un escenario Ujú. y piensas que ese es el escenario más grande al que puedes llegar, pero realmente puede llegar a un escenario más grande Siempre hay un escenario más que grande. ese. Y a mí me está pasando ahorita con las redes sociales que en TikTok digo, uy, se me volvió viral un video. Y digo, ¿será que se iba a lograr superar ese? Y Ajá. llega otro video que se vuelve más Más viral grande. sin que yo esperara. Ujú. Entonces, creo que eso lo define también un tema de constancia de trabajo Sí. y no estar buscándolo, sino que ya va a suceder. Pero por otro lado, dijiste la media torta y Rock al Parque. ¿Sabes qué requerimientos? ¿Ustedes ya han investigado qué requerimientos les Sí. piden para eso? Sí, hemos investigado. Para Rock al Parque necesitas tener como mínimo 3 años de trayectoria. Ujú. No es que la banda se formó en 2017 y dices que en el 2020 ya pasaron 3 años y ya te puedes presentar. No, tiene que haber una trayectoria, un historial, una hoja de vida. Tienes que tener videos en vivo, tienes que tener por lo menos tu música subida a plataformas en este tiempo. Hay otros requisitos ahí que no los tengo muy claro en este momento, pero como que los primordiales, o sea, si tienes una banda, tienes que estar tocando con la banda en este momento. No puedes llegar a pretender y que los jurados te dejen pasar cuando te reúnes con tus amigos cada 6 meses. No, muy tesos si lo hacen. Sí, El que lo logre, esos mis respetos. jurados. Pero tienes que ser constante, tienes que ser constante, tienes que tener un buen show, tienes que... Digamos, como primordial, la trayectoria tiene que estar ahí, Sí, claro. sí o sí. No hay otra salida. Hay otras, yo hace mucho tiempo, cuando yo me dediqué a esto, pues a darle con forma, en algún momento fue el ingeniero de monitores y front de un grupo de raperos y Ujú. logramos audicionar en la media torta Ok, para Hip Hop al Parque.
Y me acuerdo que uno de los requerimientos que pedían era tener un rider técnico. Y uno es como, ¿qué? Pregúntenle a ChatGPT que es un rider El baterista técnico. tiene un ride. Pregúntale a él, que él es el del ride. Entonces, sí. Uno queda súper. El stage plot, el EPK, Sí. que es el rider técnico. Todo ese tipo de cosas uno las va aprendiendo en el camino. O sea, muchas veces a uno no le enseñan eso cuando empieza a tocar un instrumento. Cuando se mete en ese tema de la música, uno va aprendiendo a los golpes. Y aprender a los golpes es bueno porque te das cuenta lo que puede pasar si no haces las cosas al derecho. De acuerdo, de acuerdo. Si no haces las cosas al derecho. ¿Qué otra cosa? Así como... Pero sí, digamos que siento que para llegar a un Rock al Parque me gustaría primero pasar por una media torta, que es como... Claro. Y también yo creo que es importante. Ustedes tienen en este momento ingeniero de sonido. Sí, pero él no lo sabe todavía. Es un amigo de nosotros que él sabe ingeniería de sonido, entonces sabemos que en el momento en que lo necesitemos, pues le vamos a decir y obviamente se le va a remunerar y se le va a contratar para que sea parte de dicho show que se les va a hacer. El Súper. hecho de que sea amigo no significa que no se lo vaya a pagar, ¿no? Sí, es que lo digo porque hoy en día las bandas que quieren ir a un nivel siguiente, sí o sí, dentro de sus integrantes, no solo está el que toca Ajá. los instrumentos, sino también el que va y los hace sonar bien con el público y sabe en qué momento tiene que bajarle a Ajá. alguien, en qué momento tiene que subirle a alguien, en donde si ya le ponen ciertos efectos, en donde pone un delay, a qué tiempo pone el Exactamente. delay, un montón de cosas que A tener un ingeniero nosotros, sí, es súper importante, ujú, es primordial, es parte de la banda, o sea, sin un buen ingeniero de sonido te puedes convertir en el peor músico del mundo. de acuerdo, de acuerdo. Hay un meme por ahí que dice es que tú ensayando día y noche y llega el peor sonidista de la historia y dices, aquí ya, vale, Sí, valimos, ya sí. valimos verga. Pero a nosotros nos ha pasado con Noche Capital, que es una de mis bandas, ya la pueden encontrar en Spotify. Ok, La pueden muestra, encontrar. muestra. Ah, bueno, sí, me traje Sí, la remera, dirían, esa es de una de Noche las Capital. bandas. Está volteada, pero bueno. Intentaré darle. Ah, ok, sí, le van a dar la vuelta. Sí. Entonces, con Noche Capital nos ha pasado, nosotros tocamos con secuencias. Y nos ha pasado que las secuencias el ingeniero en la prueba de sonido, bien. Pero cuando estamos tocando en vivo, las secuencias hacia el público no salen. Ok. Y nos pasó una vez en un lugar que no lo voy a mencionar para no embalarlo, pero sí nos pasó. El ingeniero era muy bueno, la tarima, una vaina increíble, sonaba muy, muy, muy chévere. Pero las secuencias no salieron. Entonces, de nada sirvió haber tenido efectos, sonidos, coros, pianos, cuerdas, para que no salgan Claro. al público. Entonces, eso es maluco y no era nuestro ingeniero. Ha sido nuestro ingeniero, yo creo que él se hubiera percatado de que esas Exacto. cosas funcionaran. Exacto. Entonces, sí es importante tener un ingeniero. Otra vez nos pasó un chascarrillo que fue, estábamos tocando y de un momento a otro, a mí un profesor me dijo, cuando usted esté tocando y no escucha el metrónomo, es porque usted va ahí, va perfecto. Y yo estaba tocando normal, va. De un momento a otro no escuché el metrónomo. Y yo, uy, voy, pero clarito. Yo dije, voy súper bien. Cuando de un momento a otro dije, oiga, no voy tan bien, el metrónomo no está sonando. Se nos fue la secuencia. Se dejó de sonar. Teníamos, pues todos teníamos los in-ears y toda la vaina. Y ni hacia afuera ni hacia nosotros estaba sonando la secuencia. Éramos los instrumentos y ya. Wow. Y yo empecé a mirar el computador y nada, miré el mixer y nada. Y yo dije, y claro, Pedro volteó a mirarme como, ¿qué pasó? Y yo, no tengo ni idea. Pues nada, seguimos, The Show Must Go On y seguimos. Así es. Seguimos y nada. Terminó esa canción y cometimos un error que fue informarle a la gente que teníamos un problema. La gente no tiene por qué enterarse cuando tienes un problema Sí. técnico. No van a saber. No lo van a saber. Hay muchos artistas que se lo toman de forma chistosa. Nosotros somos uno de ellos. O sea, yo digo, pues, le pasa a Luis Miguel que jode y jode con los monitores. Y va y le mete su Y puteada. le mete su puteada a todo el mundo. No sé si viste que al man le ha pasado dos veces que hay como un corte en el sonido y se sube el volumen de todo. Sí.
Y hasta los músicos se tuvieron que sacar el linier. ¿Y qué le pasa eso con Luis Miguel? Es como... Le pasa a todo el mundo. Entonces, si la gente se entera, bueno, no pasa nada. No es el fin del mundo. A todo el mundo le puede pasar. Pero es importante que no se entere... Que no se entere la gente en la medida de lo Sí. posible. Que la gente no se entere. Entonces, claro, Pedro voltea y me dice, ¿qué pasó? Que ustedes no se dieron cuenta, pero tuvimos un problema. Y me dijo, ¿qué pasó, Felipe? Y yo le dije, no tengo ni idea. No se jueteó el cable y yo le dije, no, el cable está bien. Cuando miré, el cable estaba salido un poquitico. O sea, así como es cuando desconectas los audífonos Sí. un tris. Ahí se salió. Yo llegué, lo conecté, hice la prueba. Ok, es el cable. Entonces volví, lo conecté, no sé qué, normal. Y arrancamos. Entonces ahí el ingeniero del bar, ese sí fue un buen ingeniero, nos dijo, oiga muchachos, se les está saliendo el clic al público. Entonces teníamos un potenciómetro que estaba subido un poquitico, entonces estaba saliendo un poquito de señal hacia la gente, entonces tocó bajarle, no sé qué. Volvimos a arrancar y con la vibración de la tarima el cable vuelve y se sale. Y nosotros, y esa canción sí tenía bastante secuencia. Uy, Nada, no, fue muy chistoso porque los únicos que nos dimos cuenta fue Pedro, Gustavo, que es el bajista, y mi persona. Oscar, Dito, no se inmutó hasta que la canción se acabó. Como, oigan, ¿el click se fue o me parece? Y nosotros, maricos, ¿cómo no se va a dar cuenta? Me dice, no, es que él toca con un oído libre. libre y el otro sí tiene lineal. Porque tiene un problema en el oído y toda la cuestión, entonces él ni se inmutó, pero era muy chistoso porque nosotros estábamos como en un caos mental Ujú. todo, y volteamos a mirar y él estaba todo feliz tocando como si no pasara nada, o sea, muy chistoso. Que es lo mejor que uno puede Sí, hacer. sí, sí, o sea, si todos solo hemos tenido la actitud de él, no, nadie Sí, se da cuenta. exacto. Eso fue muy chistoso. Y ya después yo me di cuenta que era el problema. Entonces, ¿cómo solucionan un problema de esos? Pues lo más fácil es pegarle cinta al cable para pegarlo al Sí, computador y claro. ya. Yo revisé, yo trato de prepararme mucho. Un consejo que yo les puedo dar a las personas que están empezando a tocar es siempre soluciones los problemas usted. Póngase todos los problemas y todas las situaciones habidas y por haber y solucióneselas usted mismo para que no tenga que depender de otros. Entonces, el problema era mío porque yo soy el que lanzó las secuencias. El problema no era de nadie más. Si yo no soluciono ese problema, entonces, bueno, yo dije, necesito un pedazo de cinta y nadie consiguió un pedazo de cinta. Y yo, pucha, miren la maleta y la cinta que yo tenía no estaba en la cajita. Y yo me acordé que para un video yo había puesto cinta por debajo a un plato para que sonara más pasito. Me acordé de ese pedazo de cinta y me tocó agarrar el plato, soltarle el pedazo de cinta y con eso pudimos Wow. solucionar. Esa fue la solución rápida, funcionó perfecto. Entonces ya dijimos, ok, toca comprar un pedazo de cinta para tenerlo ahí. Y siempre ponerle cinta al cable. Entonces en el camino tú te vas dando cuenta de todos los problemas que puedes empezar a tener, pero estrellándote. O Así sea, es. no hay nada, no hay una lista que tú vayas chequeando esto está, porque cada banda funciona diferente. Sí, y todo, por ejemplo, hablando de la importancia de los ingenieros, yo una vez tuve una presentación ya como guitarrista, no con mi banda, Ujú. sino que como yo pagué en una academia, había conciertos finales cada semestre. Sí. Entonces yo me llevé un amplificador, mi amplificador que es un Mustang LT25, es este que tengo aquí. Ok. Ahorita lo Súper, pongo ahí en imagen para que lo vean. súper bonito. Y el man, pues suena duro. Estamos en un auditorio como de 100 personas. Entonces dijeron, venga, le vamos a poner un micrófono. Le pusieron un micrófono al amplificador. Entonces cuando empecé a tocar, se dieron cuenta que no había que micrófono en el amplificador porque le bajaron todo. Y aún así tocaba bajarle más al amplificador. O sea, tremendo. Cómprese uno de esos. Y él mantiene gain, volume y un master final. Entonces, para bajarle al volumen completo, Toca. hay que bajarle solo al master. Ok. Pero como que el ingeniero no sabía que tenía que bajarle al master, no sé por qué, qué pasó. Y lo que hizo fue en plena. O sea, apenas dijeron, y les presento el solo de Lewin Triviño. Me mutearon los hijos. Ay, muchas rehuevas. Y yo me sentí como Lindsay Lohan, Lindsay así. Lohan hace- Donde no estaba tocando nada, pero yo dije, pues vamos a fingir. y empezaba a hacer el paso de... Entonces, cuando me vuelven a poner, empiezo ya a tocar normal, pero ya el momento del solo se había Claro, acabado. claro, la Eh, cagaron. y nadie se dio cuenta. Eso es lo más chistoso, que uno a veces se enfatiza en, es que tiene que ser así, tiene que sonar así, tiene que ser... Sí,
tiene que ser. Ujú. Pero si algo falla, la gente no se da cuenta. Muchas veces la gente no se da cuenta. Sí, y habrán dicho que solo tan raro. Pues fue un solo de silencio, pero lo interpreté bien. Sí, 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 ahora ha quedado bien registrado en el video. Toca después en postproducción hacerle Sí, encima para que el video quede con sí, toda. sí, sí, sí. Pero sí, a veces uno se preocupa mucho por cosas que pueden fallar. Y ya cuando fallan no hay nada que hacer. Ya Sí, no hay... y en batería, en una audición al baterista que tuvimos en un momento, se le rompió el parche del bombo. Y él no sabía qué hacer y terminamos la audición. Entonces la percepción de él fue que sonamos horrible, Ujú. salió llorando todo el asunto. Y yo le dije, fresco, parce, todo bien. Ya lo hacen. Es que yo quería sonar. Sí, y a la semana pasamos la audición y todo. Yo le dije, marica, sí. Sí. Sí, eso. Una vez me pasó algo parecido. Que ese día yo no sé por qué, pero me prestaron un doble pedal. Yo normalmente no uso doble pedal, Sí. trato de defenderme más bien con uno, no he tenido la necesidad de, pero sí quiero empezar a estudiar mucho el doble pedal, es un buen recurso. Sí. Y ese día lo tenía ahí como por chiste, no sé, y estábamos tocando en un bar en Modelia y el mazo, como que el parche le pegaron muchas veces cosas, cinta, entonces tenía mucho pegamento en el parche, tenía pegante en el parche. Y en un momento a otro yo fui a golpear y el parche ¡pum! Y se quedó pegado. No se rompió, pero se quedó pegado. Y yo era como, y le metí así como que le meto una patada al beater y se devuelve. Y ya, ok, vuelvo. Y boom, y vuelve y se queda pegado. Y yo, ay, virgen del agarradero. No, pues terminé la canción con el izquierdo, porque ¿qué más puede hacer? Pero fue súper chistoso. Claro. Yo como, ¡ah! Después, ¿qué me tocó hacer? Solucionar. El problema es mío, es mi problema. Yo Ujú. tengo que conocer un pedal, cómo funciona un pedal. Yo tengo que conocer cómo puedo solucionar el S. Entonces, me di cuenta que si subía el beater un poquito, ya golpeaba en una parte en la que no tenía pegante el parche. Ok. Ya, tan sencillo como es. Pero hay gente que es como, no, pero ¿qué hago? No sé, ¿dónde busco? ¿Qué? Y uno a veces ve, me da como impotencia no poder a veces ayudar a un baterista en problemas, pero porque el baterista tampoco conoce cómo solucionar el chicharrón. Hay bateristas que ponen el redoblante y no ajustan la base. Ujú. Hay bateristas que no se dan cuenta si el pedal está bien enganchado en el aro del bombo. Claro. Llegan, algo que sí me genera como estrés es cuando llegan y ponen el plato y el plato no tiene los protectores de plástico Uh, y el plato que hay sí, volando y claro. después ahí se me rompió el platillo. No, pues tienes que cuidarlo, manica, porque es tu instrumento. Ujú. Cómprate esos aparatos, valen 15.000, Sí, 20 esos mil son pesos, esa baratos, vaina no ¿verdad? cuesta nada. Y es cuidar el instrumento. Exacto, vas a cuidar tu instrumento y ya. Y después dicen, no, es que esos bares feos, los bares de mierda, que los bares tienen los equipos vueltos nada, que no sé qué. No, pues solucionate tú, Ujú. llévate tus bases. No, no tengo bases. Bueno, entonces por lo menos los aparaticos para que no se bañe el plato. Y además que pues los bares no van a invertir en eso porque... No, ellos, Mm, ellos no, son muy pocos, no sé. Yo toqué en McCarthy's y ahí cuidan mucho los instrumentos. Yo me acuerdo que el ingeniero de McCarthy's me dijo como tenga mucho cuidado porque la batería es en acrílico. No wow. vaya a dejar que el tambor caiga sobre el bombo porque se fractura la batería y nos jodemos. Entonces cuidaban mucho los instrumentos y yo me cuenta, ok. Y por eso ese bar tiene buena afluencia de público. La gente Es va, la verdad. gente la pasa chévere, tiene buena reputación. Entonces, y hay otros bares donde la batería, uy, hay un bar también que se me desarma, la batería siempre se me desarmaba. Yo empecé a pegar los toms y el tomo apenas se iba así. Uf, Queda mirando para el otro lado. Y uno en pleno toque tratando de acomodar claro. eso. No, es súper cansón. Uno le pega el bombo y se va. Entonces, ¿cómo soluciona uno ese tipo de cosas? Compres en un morral y lleven cacharros para poder solucionar. Pero a medida que les vayan pasando ese tipo de cosas, busquen en internet cómo solucionar un problema. Entonces, no, que es que el bombo se me va, entonces consigan, lleves una cuerda. Podrá sonar eh, muy rústico y todo, pero una cuerda, un cordón, una pita te puede solucionar ese problema y no vas a tener, ya solucionaste el problema del bombo. Claro. Y es un problema tuyo. El guitarrista no tiene por qué llevar una cuerda, no Ujú. tiene por qué llevar ese tipo de cosas. Es un problema Sí, es tu mío. instrumento, tú debes Además, elegir qué hacer. exacto, y nosotros como bateristas tenemos bastantes elementos con los que Ujú. podemos tener problemas. Ok, Felipe,
Vamos muy bien, pero para que nos alcance el tiempo, hablemos de algo importante. Hablemos de tu banda. Vamos a hablar de Noche Capital en este ¿Así? caso. Hablemos de Noche Vamos a Capital. hablar de Noche Capital. En este caso, Noche Capital es una banda que viene desde el 2017 haciendo música. El fundador de la banda es Pedro, Ujú. quien es el guitarrista y cantante también de la banda. Eh, ¿Qué él, género tocan? nosotros somos como Juliana Velázquez, ¿sí sabes quién es Sí, Juliana? sí, sí, sí. Ella toca de todo. Tocan Nosotros salsa. hacemos lo mismo, nosotros no sabemos si somos rock, o si somos pop, o si somos punk Ok. rock, o rock pop, o eso es una mezcla de todo. Yo siento que cada persona le puede dar como una interpretación al género, porque también hay canciones que son como diferentes a otras, entonces muchas veces se juzga a la banda por una sola canción. No sé, tú escuchas More Than Words de Extreme y pensarás que todas las canciones son baladas y esos Sí, manes claro. tienen unos temas los madres. Entonces eso es una mezcla de varios géneros. Él empezó a componer las canciones, empezó a escribirlas, empezó a grabarlas, pero nunca encontró músicos con quien avanzar. Nosotros nos conocimos en el 2015 por otra persona que necesitaba un baterista de reemplazo para un ensayo y yo lo conocí a él y nos caímos súper bien, bien toda la cosa. Ahí dejamos de hablar. Después intentamos formar la otra banda varias veces, tocábamos covers de Blink, de The Cure y demás. Y como que tampoco encontrábamos un bajista, no encontrábamos un buen cantante, no encontrábamos un buen guitarrista, como que se acoplara a las vainas. Llegaban y se iban, llegaban y se iban. Entonces era como, uy madre, nada, nada. Hicimos un video cover, una colaboración de una banda de, ¿cómo se llama? Dashboard Confessional. No, no lo conozco. Vindicated se llama la canción. Ok. Y ahí empezamos a hablar. Después hubo un momento en el que nosotros dejamos de hablarnos por temas políticos. Yo soy más tirando hacia la izquierda y él más tirando hacia la derecha. Ahorita nos vale verga. Lo que es Cualquiera. derecha y la izquierda, todos los políticos son la misma porquería. Sí. No, no, no hay comparación. Sí, sí, para que la gente que de pronto pelea por política Ay, no. póngase a mirar que los extremos en algún momento convergen y terminan siendo iguales, Exacto. entonces no se No, estresen por eso. no peleen con sus amigos por temas políticos. Sí. Y después de eso, él en el 2022, 23, me escribió. No, en diciembre de 2022 me escribió y me dijo como, ¿qué hubo, parce? ¿Qué más? ¿Todo bien? Y yo estaba como medio rayado todavía, pero yo, ¿qué más? ¿Todo bien? Me dijo, sí, marica, ¿qué más? ¿Qué anda haciendo? Y yo, no, pues marica, todo bien, ahí dándole. Me dijo, marica, es que estoy formando una banda y estoy reclutando gente, ¿usted está como disponible? Yo venía de un tema anterior en el que había tenido que vender todo, entonces yo no tenía instrumentos. Yo le dije, sí, pero no tengo instrumentos. Me dijo, no, no pasa nada, no hay lío, no sé qué. Yo le dije, ¿dónde está viviendo usted? Me dijo, no, yo estoy viviendo en Cedritos. Y yo le dije, ah, marica, yo también estoy acá. Me dijo, ah, bueno, entonces yo le dije, listo, entonces ya voy. Y ya, me alisté y me fui para la casa de él. Empezamos a hablar y ahí empezó. Ahí empezó como ya Noche Capital en forma, porque ya teníamos como un horizonte. Entonces Ok. él tenía los equipos, tuvo los equipos para poder grabar y empezamos. Entonces empezamos a grabar las canciones, o sea, como a ensayarlas y a empezar a pulirlas y toda la cuestión. El bajista que estaba salió, metimos a otro que es muy bueno, pero por cosas de la vida, pues él no pudo continuar, entonces él salió y él entró el bajista que está ahorita, que es Gustavo, que también toca en mi otra banda Ok. de New Metal. Y está Oscar, que él siempre estuvo ahí desde que empezamos como con todo. Y ahí empezamos a grabar, entonces todo lo hicimos nosotros. Nosotros grabamos guitarras, grabamos voces, grabamos baterías. Las baterías nos tocó grabarlas con una batería electrónica, secreto ahí No, que hoy en de día estado. las baterías electrónicas tienen sonidos. Sí, Si uno sí, sí, encuentra sí. una buena, hay sonidos muy buenos. Hay una gratuita que es SC Digital Ajá. y tiene unos presets que suenan Suenan, increíble. suenan muy bien y si uno Ujú. le sabe, si le sabe encontrar el chiste, suena bien. Tampoco se pongan no se maten la cabeza. Es que necesito grabar en el estudio con una Pearl Masters y unos platillos a custom y tiene que ser el redoblante, el Ludwig de no sé qué y el pedal. No se maten la cabeza Hay con que eso mostrar porque música. tienen que empezar a mostrar porque es que lo que no se muestra, pues no se vende. Ujú. Entonces, empiecen.
empiecen a grabar, empiecen a grabar. Hay muchas bandas que han empezado a grabar con lo que tenían y eran instrumentos viejos, instrumentos malucos, pero ahí van. Entonces, para no hacer el cuento más largo, durante un año estuvimos grabando el primer disco, se llama Sobrevivientes. La primera canción que salió también se llama Sobrevivientes. Hay un videoclip en YouTube. Y, Lo pondré aquí, por ahí. ok, sí, Bueno, súper aquí bien. pondré la tarjetica para que aparezca. Igual también ahí pongo la imagen de el cover. Van a escuchar Sobrevivientes, ahí ya pueden darse más o menos una idea de cómo es el sonido de la banda. No fue fácil porque cuadrar el tiempo de grabación no es sencillo, entonces como que tenía que ir yo grababa las baterías, dejaba las baterías grabadas, luego iba Oscar iba y grababa las guitarras, pero entonces como que no nos gustaba una cosa, no nos gustaba la otra, entonces vuelvo y regrabe, entonces eso es un tiempo. Sean pacientes con eso, no se aceleren a hacer las cosas ya, porque ahí es donde empiezan a cometer los errores por el afán. Empezamos a grabar, empezamos a grabar, empezamos a grabar. Grabamos todo el disco y pasaron 7, o sea, nosotros nunca ensayamos como tal en una sala de ensayo, sino solo nos dedicamos a grabar. Canción que da la maqueta, canción que nos poníamos a grabar. Pasaban 2 meses para solamente grabar la canción y mientras la mezclábamos y toda la cosa. Claro. Tenemos 2 videos, el Sobrevivientes y el duelo que fue como el making of de cómo lo grabamos. Está también en YouTube. Ujú. Eh, y ahí ya, tuvimos esto y nos dedicamos después 7 meses solamente a ensayar. Entonces, no se afanen por querer tocar en vivo. Tocar en vivo es una chimba, pero hay que tocar en vivo de una manera Bien. bien hecha. Y cuando todos se comprometen, no solo a ensayar en la sala de ensayo, sino que en su casa ensayaron bien los Ujú. temas y llegan a la sala de ensayo, es a corregir cosas y a que todo quede bien ensamblado. Exacto. No lleguen a la sala a aprenderse la canción. O sea, Ujú. si tienen un compañero de banda que llega a la sala y empieza, espere, y ven que saca el celular y empieza con la tablatura, ya, ese man es un freno para la banda. No va a servir. De O esa acuerdo. persona o esa mujer va a ser un freno para la banda porque no es agradable con el resto de los músicos, no jueguen con el tiempo de la gente. Si van a meterse en una banda, estudien, métanle ganas, hagan las cosas con amor y porque les gusta, no porque se sientan obligados. Y que la música es práctica, o sea, esto es práctica y tras práctica y vuelve y Exacto. practica y te equivocaste, vuelve a hacerlo y siempre he dicho que la música tiene un tiene un tema que desarrolla la inteligencia emocional de las personas porque el nivel de frustración que genera no Uy, poder sacar algo es es muy alto. altísimo, es altísimo. Y el talento puede existir en una pequeña parte, pero tú puedes tener talento, pero si no practicas no vas a llegar a hacer nada. De acuerdo. Nada. La práctica hacia el maestro. Vas y miras a los mejores músicos y toda su vida estuvieron dándole a los tambores, dándole a las cuerdas, dándole a las teclas todo el tiempo. Por 10 12 horas al día, Ujú. o sea, uno ve a Joey Citriani o esos músicos mega... Busque cualquier músico megatop y Y ahí va. mire su historia, va a ver que por lo menos de 5 a 10 años de su vida estudiaron de 8 a Todo el 10 tiempo. horas todos los días. Hay excepciones, ¿no? Hay excepciones que uno dice, no, marija, este man es tremendo. Pero sí, es eso, es eso. Tienen que tener paciencia, tienen que estudiar muy juiciosos y juiciosas y tienen que creer en lo que están haciendo. Porque llega a veces también la gente que le dice, no, pero es que no sé, crean en lo que ustedes están haciendo. Porque en eso se basa mucha gente que ha tenido el éxito. A Juanes cuántos no lo criticaron cuando se salió de Quimosis y el man creyó en lo que tenía en su cabeza y pues donde está Y ahorita. vivió en la calle en Estados Unidos por un tiempo mientras... O en la en donde me voy, me pego allí, luego me Ajá, pego allí. exacto, tal cual. Y bandas con mucho hate, Nickelback, Maná, Morat, son bandas que han llegado Morat. súper lejos. Y es más, si los odian y tienen mucho hate, es porque posiblemente les va a ir muy bien en la música. Sí, es muy probable. Entonces, llénense de haters. Eso no pasa nada. Si la gente no les gusta lo que ustedes están haciendo, va a llegar a la gente a la que sí le va a gustar. Puede que a muchos no les guste Noche Capital, pero a mí me gusta y a mí me gusta hacerlo. Luchen por sus sueños, hagan las cosas. Eh, las excusas están siempre están ahí a la vuelta de la esquina. ¿Para quién es Noche Capital? O sea, o sea, si alguien está escuchando este podcast y le gusta XY, dime, ¿qué le tiene que gustar a alguien para ir a ver a Noche Capital? A alguien que le guste una banda que hace las cosas con amor. Todos pueden decir que lo hacen con amor, pero nosotros de verdad le metemos las huevas a Noche Capital. Nos esforzamos por presentar un buen show.
Tratamos de hacerlo lo más amigable y incluir a las personas. Somos como, tú puedes llevar a tu mamá a Noche Capital y va a haber una canción que le va a gustar. Nosotros tenemos canciones que no tratan solamente del amor y de el día a día, sino temas densos y temas que son importantes ahorita, como los temas psicológicos, ansiedad, depresión, suicidio, que no todo el mundo toca. Claro. El duelo es una canción que habla de superación. No Amanecer es una canción también que habla de cuando ya sales de ese hueco en el que estabas por temas de alcohol, por temas de familia, por temas económicos. Como que cada persona le puede dar una interpretación distinta a cada canción. Tenemos también canciones de amor. Tenemos una canción para hacer el amor. Muy buena para hacer el amor. Ok. Eh, Tenemos canciones de desamor también. Pero si tocamos temas en los que muchas personas se pueden encontrar. Y lo importante es que cada persona disfrute de pronto del sonido, le ponga atención a las letras y le dé la interpretación que cada persona quiera. Genial. Pero tu mamá puede escuchar Noche Capital, tu hermano puede escuchar Noche Capital, tu perro puede escuchar Noche Capital. Los bebés que no han nacido, póngales Mozart y luego les ponen Noche Capital para que tengan tranquilidad y tengan también un poquito de rock and roll en su vida. Entonces ya saben, a escuchar Noche Capital, lo pueden escuchar en todas las En plataformas. todas las plataformas estamos en YouTube, Spotify, YouTube Music, Tidal, todas. Súper. Todas y próximamente estaremos anunciando shows. Nos pueden seguir en las redes también, Noche Capital Band. Ahí estamos anunciando y nosotros encantadísimos de que vayan, nos escuchen y nos critiquen, nos abracen, nos ofrezcan cerveza, que ahí vamos a estar para todos ustedes Ok, siempre. Felipe, ya vamos finalizando este podcast y a mí me gusta finalizar con dos preguntas. Ok, La primera pregunta que quiero hacerte es orientado a motivar, inspirar o desmotivar o desinspirar a quien está iniciando en este camino de la música está tomando la decisión de estudiar música. ok. A mí me gusta motivar a la gente diciéndoles que van a tener como un refugio en la música cuando se sientan en algún momento solos, en algún momento se sientan como apartados del pronto de la sociedad o de su grupo de amigos o de su familia, porque uno puede ser excluido en muchos escenarios en la vida. Con la música vas a encontrar personas que van a entender lo mismo que tú, van a tener ese mismo gusto por las cosas. Porque los clubes de running son están creciendo tanto. Porque te metes a un club de running y encuentras a 50 personas que está buscando pareja primero, pero que también se apasiona por cosas que a ti te gustan. En la música siento que pasa lo mismo. Entonces conoces a alguien y esa persona, además de enseñarte de cosas, también va a compartir tu misma pasión. Entonces, por ese lado, bien. Digamos que muchas veces uno se puede arrepentir de decisiones que tomó en su vida y, y de alguna manera yo puedo estar dentro de ese grupo. Yo pude haber estudiado otra carrera, otro tipo de carrera profesional, haberme dedicado a otras cosas. Posiblemente tendría una posición diferente a la que tengo ahorita. Ahorita yo vivo muy bien, vivo muy feliz, vivo muy contento, estoy enamorado de mi vida en este momento, o sea, me encanta. Pero a mí la música me ha dado muchas alegrías. Ok, Muchas, muchas, muchas alegrías. También tristezas porque te frustras. Te frustras y eso está ahí. Entonces, sean conscientes de que si entran en la música van a tener muchas, muchas, muchas alegrías, muchas cosas buenas. Pero también va a llegar un momento en el que se pueden frustrar y ahí es donde ustedes tienen que sacar su fortaleza y sus ganas de querer hacer las cosas para salir de ese hueco. Y si te das cuenta, uno pasa por frustraciones en muchos aspectos de la vida. sí, tal cual. Si tú eres ingeniero, llega un momento en el que estás mamado de trabajar. Si tú eres conductor, vas a estar mamado del tráfico. Ujú. Si tú te dedicas a, no sé, a tener un restaurante, vas a estar mamado también de todo eso. Entonces, sé consciente de que en algún momento van a pasar esas cosas y Así tenerlo es. muy, muy presente. Felipe, y lo último, en 30 segundos rápido, hablarle a la cámara. ¿Dónde te encuentran en redes sociales y qué servicio le puedes ofrecer a la gente si te deciden buscar? Ok, yo estoy en Instagram como Jesus con Y de yuca .orduz. Ahí estoy en Instagram. Me pueden encontrar también en TikTok como Raya al Piso Ordrums.
Y doy clases de batería. También hago reemplazos, hago colaboraciones para bandas que de pronto necesitan un baterista en algún momento rápido. Y también presto el servicio de alquilar la batería. Ok. Alquilar la batería. Me faltó mi desmotivación. Si vas a estudiar música porque no tiene matemáticas, es mentira. Tiene muchas matemáticas. Les agradezco a ustedes por estar en este nuevo podcast, verlo hasta el final. Por favor, pónganlo a rodar cuando estén en el carro, cuando estén en el baño, cuando hagan cualquier actividad que necesiten escuchar algo de fondo. Pongan este podcast de fondo. Ayúdenme a que se incrementen esas visualizaciones. También a que conozcan historias tan chéveres como la de Felipe. Despídete, Felipe. Rock and roll forever, my friends. Siempre disfruten la música. Suscríbanse, denle like. Todo, chao.